Luis Martín Hoyos, director de ventas para el sur de Europa y Latinoamérica de BMO Global Asset Management. Bienvenido, Luis. ¿Qué tal? Buenos días. Gracias por invitarme. Gracias a ti por estar con nosotros. ¿Cómo se está viendo la crisis de Ucrania? Y sobre todo, ¿cuáles son las claves económicas? ¿Por dónde? ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Bueno, primero, por supuesto, condenar rotundamente estos ataques y solidaridad ante todas las víctimas que está habiendo. Es una tragedia humanitaria sin parangón, pero la vida sigue y hay que ver no solamente cómo actuar a nivel financiero, porque claro, las carteras las tenemos ahora mismo y tenemos que asegurar que podemos generar rentabilidad, que podemos protegernos en casos complicados, ¿no? Que me imagino que luego eso lo haremos más adelante. Pero creo que es importante poner en contexto por qué estamos donde estamos. Y hay dos motivos, ¿no? Uno, que yo creo que es el motivo que sirve como pretexto, más relacionado con el imperialismo ruso, la necesidad de defensa. Y luego otro que yo creo que es el real de por qué estamos aquí, que es la supremacía energética que quiere mantener Rusia y que Ucrania lo ponía en cuestión, ¿no? Con respecto al primer motivo, claramente la OTAN se ha ido extendiendo hacia el este y pues, Rusia argumenta que eso pone en riesgo sus fronteras y sobre todo si Ucrania entra en la OTAN, pues suponen muchos kilómetros fronterizos en tierra plana que es imposible defender, ¿no? Pero yo creo que eso es siempre como pretexto, porque la realidad es que toda esta guerra viene por un tema económico relacionado con el gas natural. No hay que olvidar que Rusia a día de hoy es el tercer mayor productor de petróleo del mundo, el mayor productor de gas natural y la mayor parte de las exportaciones las hace a Europa, ¿no? De hecho, una tercera parte del gas natural que Europa consume viene de Rusia y en Alemania es todavía más acuciante porque el 50% de gas natural que consume Alemania viene de Rusia. Entonces, claro, cuando estamos en la Unión Soviética, los gasoductos que se hicieron para mandar el gas natural a Europa pasaron por Ucrania, cuando Ucrania era parte de Rusia, o sea, de la Unión Soviética. Eso se desmantela en el 91 y resulta que en los últimos años han pasado cosas muy interesantes, ¿no? La primera es que en el 2010 empezó a existir la tecnología del fracking, que era básicamente lo que ha permitido a Estados Unidos ser el mayor productor de petróleo del mundo, ¿no? Por encima de Arabia Saudí. Y Ucrania tenía dos reservas de gas natural de fracking muy importantes, una en el este pegada al Donbass, donde está el conflicto inicial, y otra pegada al oeste. Y en el 2012 también se descubre que en el Mar Negro tiene unas reservas de gas natural y de petróleo muy importantes, que si juntamos todo, podía convertir a Ucrania en la 14ª potencia mundial de energía. Y evidentemente eso a Rusia le ponía nervioso, pero en aquel momento el presidente de Ucrania, que era Yanuchenko, era muy afín a Putin y muy afín a Rusia, por lo tanto no había problemas, pero en 2014 ese gobierno es derrocado por una revuelta social. Entonces, ¿qué hace Rusia? Invade Crimea, con el pretexto de que Crimea hay que proteger la nacionalidad rusa de la gente que hay ahí, pero realmente Crimea lo que consiguen es controlar 2/3 partes de la costa ucraniana, casi el 80% de las reservas de gas natural y de petróleo que está en el Mar Negro, y también estratégicamente controlar el puerto de Sebastopol, que le permite entrar en el terreno por barco, ¿no? O sea que el pretexto era anexionar Crimea como una parte patriótica, pero realmente lo que querían era controlar efectivamente las reservas de gas natural y de petróleo. Porque evidentemente si Ucrania se convertía en un exportador neto de gas natural y petróleo a Europa, primero dañaba claramente las finanzas de Rusia, que no hay que olvidar que el gas natural y el petróleo suponen el 30% del PIB de Rusia. Es una barbaridad, ¿no? Entonces, Rusia no quería, bajo ningún concepto, que Ucrania empezase a vender gas natural y petróleo a Europa y, por supuesto, perder ellos recursos, ¿no? Con el control de Crimea, eso lo tiene encerrado y a partir de ahí, bueno, pues hemos visto cómo estamos ahora, ¿no? O sea, que yo creo que todo esto viene por un tema económico que ha sido el motivo real y la excusa y el pretexto ha sido un poco la hegemonía imperialista que quiere detener Putin, pero creo que esto es un tema de dinero. Una duda que tiene gran parte de la población cuando ve la frontera, pregunta, pero también tiene Rusia otras partes donde su frontera choca directamente con países de la OTAN y sobre todo con la Unión Europea. Entonces, ¿por qué en Ucrania no puede tener una frontera pegada y sí en otras partes? Bueno, lo primero es Letonia, Estonia y Lituania sí son miembros de la OTAN, pero tienen un paso fronterizo muy pequeñito. No me refiero a la frontera de los países con Rusia, sino
que hay una especie como de istmo muy pequeñito que se puede cortar desde Bielorrusia muy fácilmente. O sea, que si entran en conflicto desde Bielorrusia, que Bielorrusia forma parte, junto con Armenia, de la OTAN rusa, que se llama la CSTO, y pueden rápidamente cortar ese paso, o sea que no es un problema. Ucrania, en cambio, tiene, como decía antes, muchos kilómetros de frontera con Rusia y además en planicie. Son extensiones muy grandes, ¿no? Y eso es imposible de defender. Y luego, el tema de que Ucrania entre en la OTAN, aquí se juntan las dos cosas, la parte geopolítica y la parte económica. Porque si Ucrania entra en la OTAN, Crimea era un territorio de Ucrania y Crimea ha sido ocupado por Rusia. Entonces, podían decir que es el artículo 5, que Crimea es territorio ucraniano, por tanto, como Ucrania ya es parte de la OTAN tiene que intervenir militarmente y salvar a Crimea de Rusia para que sea otra vez parte de Ucrania. ¿Y eso qué implica? Otra vez la hegemonía del gas. Entonces, Rusia bajo ningún concepto podía permitir que la OTAN aceptase a Ucrania como país miembro, porque evidentemente iban a perder Crimea. Si pierden Crimea, perderían el control de gas natural y de las reservas que tienen, y eso, por supuesto, les pondría en una situación muy complicada para poder salvaguardar su poder económico, ¿no? O sea que, como digo, es un tema económico, y el hecho de que Ucrania entrase en la OTAN, ese tema económico lo iba a acrecentar significativamente, ¿no? O sea que por ahí viene todo. ¿Qué hace el inversor en este contexto? ¿Cómo estáis viendo que el inversor debe actuar? Porque muchos pueden tener la tentación ahora mismo de la liquidez, por ejemplo. Y la liquidez ahora mismo es un 6 o un 7,5%, como vimos ayer, de pérdida. Sí, por la inflación, está claro. Sí. Pues a ver, lo que hemos visto en el corto plazo, aquí hay que mirar corto plazo y largo plazo, ¿no? En el corto plazo hemos visto que los activos a priori defensivos han comportado bien. Dólar, franco suizo, oro, incluso, por supuesto, las materias primas por el aumento que han tenido de precio, ¿no? Y también la deuda pública, tanto europea como americana, actúa como tuvo refugio. La renta variable no se ha comportado tan mal, ¿no? O sea, el S&P 500 está por encima de los niveles previos a la intervención, y Europa pues cae un 4 o un 5% con respecto a esos niveles. O sea, que tampoco ha sido tan dramático. Nosotros pensamos que si esta escalada bélica se queda en Ucrania y es razonablemente rápida, aunque yo creo que a Putin le está costando más de lo que pensaba, si conseguimos mantenerlo en esa región, yo creo que el impacto económico a nivel global no va a ser demasiado elevado. Europa va a sufrir más, y yo creo que la bolsa europea tiene más que perder que la bolsa americana, y de hecho lo estamos viendo en estos últimos días. Pero yo creo que en el conjunto del año seguimos con un crecimiento económico global saludable. Los tipos de interés subirán, pero creemos que a tasas no demasiado elevadas, y eso permitirá que el año 2022 sea un año en el que la renta variable podría hacerlo bien. Evidentemente, ahora hay mucho ruido y hay mucha volatilidad, mucho nerviosismo. Yo creo que no es momento de ser héroes, no es momento de ser aquí el más listo de la clase y el más valiente. Es momento de ser un poco cauto, a ver cómo se desenlazan los acontecimientos. Pero yo creo que este año la renta variable debería ser un activo que funcionaría mejor que la renta fija, ¿no? ¿Cambia esto el paso a los bancos centrales? Pues mira, con respecto al BCE, creemos que sí. El BCE ya empezó a apuntar a finales de año, principios de este año, y Lagarde ya ha cambiado un poco el discurso, ¿no? Un poco más restrictivo hacia una potencial subida de tipos de interés por parte del BCE a finales de este año 2022. Yo creo que eso ahora se puede descartar con cierta seguridad, ¿no? Porque evidentemente Europa está mucho más afectado por la inflación que puede venir por la crisis energética. Nuestra dependencia energética de Rusia es evidente, y eso tiene un impacto claro en los precios, y estamos más expuestos a la inflación en Europa derivado de la subida energética, ¿no? En Estados Unidos están por detrás de la curva, pero muchísimo. Estados Unidos, antes del COVID, estaban en pleno empleo, con tipos de interés a 2,5, ahora están en pleno empleo, creciendo más de lo que crecían antes del COVID y con tipos de interés al 0. O sea que la Reserva Federal, yo creo que se verá obligada a continuar su hoja de ruta, que creemos incluso que puede ser más agresiva de lo que en principio se piensa, ¿no? Subida de tipos de interés quizá 25 puntos básicos, 9,50 en marzo, pero posiblemente veamos subidas hasta un punto de aquí a verano, ¿no? O sea que yo creo que la Reserva Federal necesita subir tipos de interés, pues se le ha ido de las manos la inflación, aunque hay un componente que es transitorio, sí, pero una gran parte de la inflación ya está en el sistema y eso hay que controlarlo, ¿no? Sí, te entiendo que el Banco Central Europeo, a pesar de que va a subir más la inflación, ¿no puede subir tipos este año? No, yo creo que no va a subir tipos este año. A pesar de que suba la inflación. A pesar de que suba la inflación, sobre todo porque la inflación que va a subir a raíz de la crisis
eso sí que será transitorio, porque eso será un repunte y luego tenderá a caer, ¿no? O sea, que habrá momentos en los que la subida de la energía pues será importante, ¿no? Pero eso sí que tenderá a ajustarse con el paso del tiempo, ¿no? Y hay que decir que la inflación subyacente que tenía Europa era menor que la que tenía Estados Unidos. O sea, que teníamos un problema de inflación menor del que tenía Estados Unidos, en otras cosas porque Europa está creciendo menos de lo que crece Estados Unidos, ellos están en pleno empleo y Europa no todavía, ¿no? O sea que Europa tenía un problema de inflación menos acuciante del que tenía Estados Unidos, por eso yo creo que se puede permitir no tener que subir tipos de interés para intentar contener el maremoto que nos puede venir con la subida del precio de la energía. Juan Luis Martín Hoyos, director de ventas para el sur de Europa y Latinoamérica de BMO Global Asset Management. Gracias por toda esa explicación. Un placer, como siempre. Buen día y buen negocio. Igualmente.